ya para la segunda vez con nuestro vino, acá en la Tapería 59, una mariquería excelente, con un trato excelente que ya la mayoría de los que está aquí conoce, y también con nuestro proyecto que también muchos de los que están acá conocen, ¿no? Es un proyecto que nace de la pasión, del amor por el vino, y es un proyecto donde volcamos todo nuestro tiempo libre, casi el que no lo es, para lograr el vino que de verdad queremos, que amamos y que queremos que ustedes disfruten. Vamos a comenzar con este Albillo Real, que es 2023. José Carlos va a hablar acerca de él y espero que lo disfrutéis. Bueno, la primera añada de nuestro Albillo Real fue 2021. Os comento un poco por encima en qué consiste este vino. El Albillo Real es una variedad de uva blanca que solamente crece en el centro peninsular. Crece en la zona de la denominación de origen Métrida, que es Montes de Toledo, Sierra de Gredos y zonas muy cerradas, muy cercanas a Madrid. Es la única zona donde crece esta variedad, Albillo Real. Hay otro albillo que habréis oído hablar de él, que se llama Albillo Mayor, que es la variedad blanca que hace pocos años homologó la denominación de origen Ribera del Duero. Pero ese es Albillo Mayor, que Albillo Mayor, por cierto, es la madre del tempranillo, nuestro tempranillo. O sea que hay vínculos ahí genéticos, que son apelográficos, que son importantes. Este es Albillo Real. Entonces, el Albillo Real es una variedad, no me atrevo a decir que en peligro de extinción, pero casi. Digo esto porque solamente crecen en estas zonas. Está muy amenazada, sobre todo por las vendimias muy tempranas en función del cambio climático, dado que es una variedad que de un día a otro, si hay un empuje de cambio térmico, si hay un gradiente térmico importante durante 2 días, se puede sobremadurar, con lo cual ya no valdría. Luego, aparte, es la variedad de uva preferida por los jabalíes, los corzos y los pajaritos de la zona de la sierra. Entonces, bueno, pues después de esta explicación genérica, vamos a catarlo. Fijaros solamente que ya el color es diferente al Aquí hay una fresco. pregunta. Es un color dorado, ligeramente turbio. Bueno, pues más o menos hemos mantenido un poco esa línea de frescura del Albillo Real. Aparte de que por momentos iréis notando que va cambiando y va evolucionando en copa en función de cómo va evolucionando sobre todo con la afección del oxígeno. Y luego en boca lo que veremos es un vino que, aparte de su complejidad y su anchura, lo que tiene es mucha frescura, que es el típico vino blanco de la zona de montaña, de la Sierra de Gredos. Veis que es un vino así muy graso, es un vino muy corpulento, muy agradable de beber, y tiene ese toque meloso que da una sensación como si fuese ligeramente dulce, pero es un vino seco. Su vino tendrá sobre 1 gramo de azúcar más o menos por... Bueno, para empezar esta cata de hoy, vamos a traer para acompañar este Albillo Real un poquito de marinado de lenguado bajo velo de tomate, como podéis ver ahí, acompañado de un poquito de queso al pesto y aceite de hierbabuena y un poquito de escama de salmón. Bueno, para continuar vamos a ir, comentábamos acerca de las variedades ahora, y en general trabajamos además con variedades autóctonas españolas. Antes fue el Albillo Real, que es la zona centro de España, y ahora vamos con una Airén que además creo yo poder explicar mejor que lo que ustedes pueden conocer del Airén. El Airén es nuestra variedad autóctona manchega, tal vez la variedad más cultivada en España y una de las más cultivadas en el mundo. Casi el 5% de las variedades que se cultivan en el mundo es el Airén, mucho destinado a grandes vinos, otro destinado a sencillamente vinos tal vez más, llamemos naturales, y otros tal vez usados para hacer bebidas de graduación alcohólico, brandy y otras bebidas, ¿sí? Y en este caso nosotros estamos haciendo un orange wine. Orange wine es un vino naranja, no tiene nada que ver con las naranjas, es un vino que está macerado con sus pieles. El orange wine se hace desde hace milenios en la zona de Georgia, ¿sí? Y son
vinos que se colocan con sus pieles, se maceran con sus pieles durante un largo tiempo. Por ejemplo, este permaneció en torno a los 70 días con sus pieles. La uva se estruja, es una uva seleccionada, que después vamos a hablar del viñedo de donde procede. Se coloca en huevos de barro, y ya también vamos a decir la razón por la cual usamos huevos, y allí permanece por unos 70 días. Se macera con bazuqueos que lo hacemos interdiarios y muy suaves, siempre para que ese sombrero, que es el ollejo que sube, permanezca siempre mojado y evitar oxidaciones, o que las oxidaciones en este caso sean muy lentas. El viñedo donde procede es un viñedo que tiene 84 años, un viñedo de Airén que está en Baso y está en la Sierra de San Carlos. Es un viñedo que lo tenemos ahora en un proyecto de secanos vivos de Beer Life, donde para nosotros de verdad que es un orgullo estar en ese proyecto, un proyecto que apuesta por la sostenibilidad de los viñedos y que de alguna manera se genere en el viñedo tanto fauna como flora propia de la zona, y así reactivar digamos esa autenticidad del viñedo y de la zona. Es un vino que tiene aproximadamente 12.8 grados de alcohol, pero además una acidez bastante interesante que se nota en boca. Como lo ves, es un color oro viejo, y ese es debido a esos suaves bazuqueos que aportamos para aportar tal vez esa oxidación, pero de una manera muy lenta. Tal vez tengamos un vino casi oxidado, pero que ya está en ese momento y no va a producir eso luego. O sea, hay vinos que de joven son muy blancos y los años se oxidan, y existe una oxidación muy violenta, lo cual hace que su vida pues sea más corta. En este caso es diferente, se produce una oxidación muy lenta que hace que su vida luego vaya a ser muy longeva. Entonces, luego tenemos, por ejemplo, o sea, no sé si notáis, pero el carácter en nariz tal vez es un poco más acerca de flores amarillas, tal vez de alguna manzanilla, jengibre. Y para nosotros es una reivindicación de una variedad que generalmente la conocemos como para un vino fresco, un toque de manzana, piña, de hierba y tal. Nosotros tratamos de buscar un poco la máxima expresión de una variedad de una zona como es la nuestra, y tratar de someterla a un proceso in extremis. Una leve microoxidación, mucho tiempo de contacto con pieles. Esto lo pones en catas ciegas y mucha gente diría que no es Airén, realmente es un Airén 100%. Un Airén de viñas viejas, con maceración de piel, con un poquito de madera y sobre todo hecho de manera muy artesanal. Aquí la temperatura y los trasiegos han sido realmente las herramientas que hemos barajado, que hemos utilizado. Vamos ahora, ¿vale? Con un tartar de tomate sobre cóctel de Bloody Mary y cítricos, acompañado de un crujiente boquerón y coral de aceitunas negras. Para continuar, vamos a cambiar de variedad. Vamos a seguir en La Mancha. Vamos a ir con una garnacha manchega, de la zona del sur de Toledo, que es 2022. La garnacha es de donde nace. O sea, la garnacha tiene esa cualidad tan versátil de ser de donde es muy diferente una garnacha de Aragón, una garnacha de Gredos, como algunos hay probado, al menos la nuestra y seguro de otros también, como una garnacha del Priorat, como las Grenache del sur de Francia, como las garnachas con Anau, que así le dicen en la Cerdeña, o como las garnachas en Australia. O sea, cada una expresa la tierra de donde viene. Bueno, sí, como decía José Luis, nosotros hacemos 5 vinos, nuestro portfolio son 5 vinos genéricos, como conocéis la mayoría de vosotros que ya nos venís siguiendo hace tiempo, que es el Orange Wine, que es el Airén blanco macerado en pieles,
de Valdepeñas, y la Viña es Bella, es una garnacha de altura, que ahora comentaré, de aquí de la Mancha. Y luego en Gredos hacemos el Ovillo Real y otros dos tintos que también son garnachas. Nosotros apostamos por las variedades autóctonas de cada zona, pero aquí cuando planteamos nuestro proyecto aquí en la zona dijimos, bueno, pues aquí la variedad Cencibel Tempranillo es la variedad también autóctona, como todos sabemos, pero hay tanto ya experimentado y desarrollado con la Tempranillo y tampoco con una variedad que en su día tuvo mucho auge y mucha importancia en nuestra zona, que es la variedad garnacha, que sabemos que es una variedad que es muy rudimentaria, es muy agraz, es ruda, es silvestre, es dura y es complicada de elaborar, sobre todo complicada de criar y domar. Sabéis, aquí en Valdepeñas había un dicho que decía que la barrica doma y la botella adiestra, ¿no? Eso es un dicho valdepeñero en el argot bodeguero del siglo XIX, y realmente se da mucho con esta variedad, con la garnacha. Es una variedad bastante ruda. En el 2021, la Viña es Bella, del 2021, que es el que tenemos actualmente comercializando, es un vino que cuando terminó de fermentar, porque este vino lo fermentamos en hormigón, cuando terminó de fermentar y lo catamos, todavía no había comenzado su proceso de crianza, de redondez, etcétera, etcétera. Lo catamos y dijimos que no sabíamos si realmente ese vino iba a llegar a buen puerto, porque tenía una rudeza y una crudeza tremenda. Tenía una tanicidad, se podía masticar, era un vino muy complicado y muy duro. Sí es cierto que la barrica lo pudo adiestrar de alguna manera, lo pudo domar, y la botella pudo adiestrarlo un poquito, ¿no? Ahora mismo consideramos que ese vino, el 2021, insisto, está en un momento muy interesante de consumo, y realmente pues, venimos siguiendo algunos establecimientos y gente que lo consume y nos dice que en este momento ya el vino está bastante plácido y bastante agradable. Pero espero que sí en nariz pueden notar ese carácter de fruto negro y fruto rojo, pero sobre todo un fruto negro ese que aporta ese calor, esa madurez que hay en boca. También hay ciertos toques, digamos, de chocolate o cacao amargo en nariz. Más fruto negro que fruto rojo, o sea, y es fundamental, o sea, es en La Mancha hay siempre más fruto negro que fruto rojo. Ya en Gredos, en zonas más frías, ya prevalece más fruta roja que la fruta negra. Por eso hablábamos ahora de ese carácter tan versátil que tiene la garnacha dependiendo de dónde se produce. Pero también esos toques balsámicos aparecen ahí. Y ese chocolate, o más que chocolate, el cacao está muy presente. Y luego si lo llevamos a boca, o si lo han llevado a boca, el vino se presenta amplio, con una acidez muy elegante, con una madurez y un frescor en boca, y además tiene una caudalía bastante importante. Es un vino largo que prevalece en boca, esa madurez y ese dulzor está allí, a pesar de ser un vino muy seco. Para marinar este vino vamos a poner un poquito de solomillo de cerdo, acompañado de una base de puré de patata, con unos esparraguitos, unos cherries y unas setitas con un crujiente de jamón, ¿vale? Espero que os guste. Bueno, vamos a continuar con la cata, vamos con el cuarto vino. Este vino es un vino bastante particular y ya lo vas a ver en copa. Pudiéramos decir, y casi que sin vergüenza ninguno, que es un friquismo total, pero que nos agrada, y nos agrada por varias razones. Es un Airén que está elaborado de tres formas. Está criado en barro, en damajuana y en barrica. Sí, es Airén por las 3B, barrica, barro y bajo velo. Está bajo velo de flor, como digamos, queriendo que Valdepeñas se acerque un poco a Jerez y que ese Airén tenga otras características.
y tenemos, digamos, la satisfacción de que lo enviamos a la guía Peñín y es uno de los únicos 3 vinos en toda Castilla-La Mancha que le han dado 91 puntos o más. Y entonces, de vino blanco de Airén. Vino blanco de Airén. Solo 3 vinos, de los cuales, bueno, este es uno de ellos y de verdad que nos llena de orgullo. Creamos en guías o no, porque también hay que decirlo. Es un vino que elaboramos con mucho cariño, es una producción súper baja de las 500 botellas, como la mayoría de nuestras elaboraciones. Tiene un porcentaje que es de una barrica en los 200, en barrica un 65%, luego tiene más o menos un 22 en Damajuana, creando un velo de flor, y luego el resto en barro. Hicimos un coupage y el coupage luego, bueno, intentamos ensamblar a nuestra imagen y semejanza, tratando de que se pareciera más a lo que nosotros queremos y creemos que puede ser un aire diferente para esta zona y para potenciar esta variedad que de alguna manera ha estado denotada por muchas centurias. Dentro de poco ya lo comenzarán a hacer. No quiero opinar. No, bueno, como en el Orange, porque el vino base de este es el Orange Wine que hemos tratado antes. Entonces, siempre tratamos de, aparte de los vinos que conforman el portfolio nuestro genérico, de estos 5 vinos, tratamos cada año de hacer algún invento o algún experimento de un vino específico o concreto. Entonces, claro que, bueno, yo soy un amante de los vinos de la zona de Sanlúcar, Jerez, esos vinos de crianza de flor, donde las levaduras forman parte del contexto organoléctrico de cada vino. Bueno, y dado que también algunos conocidos nuestros, sobre todo de la zona de Villanueva de Alcarbete, elaboradores de vinos naturales consagrados en nuestra región, pues nos han orientado y sus referencias para nosotros pues son muy importantes. Entonces nos animamos a hacer algo parecido a lo que ellos hacían, pero dando también nuestra particular estilo, ¿no? Entonces, bueno, el nombre que pusimos a este vino es Pi es irracional, Pi del número Pi, que es un número irracional, igual que es irracional elaborar un aire con esta metodología, ¿no? Un aire con 3 crianzas de este tipo, pues es un poco, como decía José Luis, una fricada, y es algo que no es muy racional. Veréis al servir que es un vino que tiene un color ambarino claro, muy bonito, precioso, fruto de la oxidación, una vez más, dado que somos amantes de la microoxidación de los vinos, y aparte porque la barrica donde se ha criado este vino es una barrica que ha criado antes vinos tintos, no vinos blancos, con lo cual también, aunque es una barrica que ha sido lógicamente higienizada, lavada en profundidad, porque es que no, las antocianinas, son las proteínas colorantes, pues permanecen en la madera y luego aportan también esa impronta cromática. Y bueno, veréis que Nariz es un vino que recuerda a esa zona, sobre todo a una manzanilla pasada de la zona de Sanlúcar, al que tiene luego otros matices de fruta en compota, de hierba seca, de flores secas, muy interesantes. Y en boca veréis que también es un estilo al Orange, pero mucho más complejo, como más turbulento, tiene también toques muy florales y de frutas cansadas. Y luego es un vino que es muy salino, muy fresco, y sobre todo tiene un toque mineral muy interesante. Y bueno, a nosotros nos gustó el coupage, como dice José Luis, estuvimos haciendo diferentes pruebas, diferentes mezclas, vinimos con unos porcentajes de la barrica, del barro y de la damajuana, y nos gustó este coupage. Bueno, a continuación os vengo a presentar otro platito, ¿vale? Esto es un pulpito a la brasa sobre una crema de aceite y pimentón, acompañado de una brocheta de lomo de atún semi-escabechado. Muy bien. Vigilante. El Vigilante yo creo que es nuestro buque insignia y
para unir esa poesía y el vino, que más que José Carlos, que lo va a explicar en este momento. Sí, bueno, el Vigilante es el primer vino con el que empezamos, es el primer viñedo que en la época COVID encontramos en la Sierra de Gredos, allá en el año 2019, que con mascarillas nos recorrimos toda la Sierra de Gredos, Marta Burgos, Diego Ortega, que eran el director y su directora y su director de la de los Cebreros, encontrando viñedos de las poquitas viñas que quedaban ahí en Gredos, y encontramos 3 y la que más nos gustó fue esta, la del Vigilante. El Vigilante, como además como decía la poesía, es un escenario que representa muy bien la Sierra de Gredos, es un microvalle, está en el Valle de Rasueros, es un viñedo muy chiquitín que tiene 3.650 metros cuadrados, 586 plantas, es un triángulo a unos 810 metros de altitud, en una de las zonas más frías de Cebreros. Está a 7 kilómetros por debajo del cementerio de Cebreros. Cuando fui a enseñarle el viñedo a mi padre, que una de las veces, pero claro, ahí tenemos que poner, en los viñedos en Gredos hay tantos depredadores naturales y no naturales, como he dicho antes, corzos, ciervos, jabalí, pajarillos y tal, pues los viñedos los protegemos bien. Bueno, hay gente que pone papeles de periódico en el suelo, compases colgados y cosas que son un poco más milenarias y que rompen realmente un poco la estética medioambiental. Nosotros tratamos de poner unas cuerdas alrededor, intentando ayudarme, y cuando íbamos atravesando la montaña por pinares y por el bosque, y me decía, pero bueno, ¿dónde coño estamos yendo? ¿Dónde me llevas? Es que aquí hay una viña, allá abajo hay una viña. Pues ahí hay, o sea, son viñedos realmente maravillosos, son escenarios preciosos, es un viñedo que tiene 106 años, es una viña preciosa, que la tratamos de manera muy personalizada, donde hemos conseguido, después del Vigilante 2021, que salió con 16,5 grados de alcohol, que era una barbaridad de alcohol, aunque no se notaba tanto en boca, hemos conseguido bajar a 15,50, solamente cambiando la poda. Hemos cambiado un poco el criterio de poda en la viña. Hemos tratado de exponer los racimos de las uvas más a la luz blanca que a la luz amarilla, es decir, más a la luz de la mañana que no a la luz de la tarde, y de esa manera hemos ralentizado un poco la maduración alcohólica, que no la fenológica, es decir, esa maduración que lo que hace es potenciar los elementos polifenólicos o estructurales, que tiene cero sulfuroso añadido. Es un vino que está pisado, es decir, aquí no hay prensa, sino simplemente es pisado. Está fermentado en un bin, en un cubo gigante de plástico, donde las levaduras autóctonas se encargan de arrancar la fermentación, y que una vez arrancada la fermentación, en el propio vino se hace la maceración postfermentativa, es decir, el contacto de las pieles con el vino. Eso lo que hace es impregnar al vino de esos matices de una garnacha de una planta que da solamente 700 gramos de uva de media. Son 586 plantas y salen 430 botellas nada más. Entonces el rendimiento es el bajo. Después son manuales. Bueno, sí, los son manuales. Y luego tiene una crianza mixta, 70% en barrica de roble francés y 30% en damajuana. Una vez más, la damajuana, el cristal, a nosotros es un elemento importante porque es un potenciador de la fruta, sobre todo para nosotros ese carácter frutal también de la garnacha de montaña. Sí, ya lo habéis estado catando tanto en aroma como en boca. No sé si notáis, pero es una expresión, yo creo que muy auténtica de lo que se pudiera llamar el bosque mediterráneo, porque así estemos en mitad de la península, los aires y el carácter mediterráneo se expresa muy bien en este vino, además de toda aquella vegetación, aquel carácter salvaje que imprime esa zona de montaña. También se ve muy bien expresado, y así lo creo, ese carácter granítico de la zona, ese granito que aporta la acidez. No sé si notáis en boca todos esos. Aquí al contrario que el otro, que había más fruta y te hablaba mucho chocolate, aquí hay más tal vez tomillos, romeros y ese carácter un poco de ese bosque mediterráneo. Aromáticas, retamas,
y hay toque también de regaliz que inunda en todo momento al vino, ¿no? Que son las hierbas aromáticas y balsámicas que son oriundas de la zona. Aparte de esa fruta negra en compota, esa licorosidad de rina, de pasarán, es un vino que responde un poco a matices muy de la zona, sobre todo a la edad del viñedo. Le hemos querido dar un carácter más añejo, más acorde a la edad de la viña. Es un vino muy versátil en boca también, se expresa, es ancho, de una vez se ensancha, pero con esa acidez, y es largo, se mantiene en boca, se muerde, digamos, tiene un tanino muy agradable, y esa acidez siempre nos mantiene salivando la boca, lo cual en un vino es muy agradable para aquellos que nos gusta el vino. Bueno, pues espero que lo disfrutéis porque para nosotros es un vino muy especial, quizás fue el primer vino nuestro y es un vino muy peculiar que espero que lo disfrutéis ahora con lo que Giancarlo nos va a presentar. Bueno, y para finalizar, hoy os vengo a traer aquí unas manitas de cerdo rellenas de boletus y carne madurada, acompañada de crema de calabaza y un crujiente de cebolla con puerros al horno. ¡Madre mía!